Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gum Gurubhyo Namaha. Om Aim Saraswatye Namaha. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunattu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitam Astu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakhaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Ramakrishnanandaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnanandaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnanandaya. Hari Om Tat Sat. Bienvenidos a nuestro curso de los Yoga Sutras de Patanjali. Antes de empezar con los textos, tendríamos que hablar un poquito de esta escritura, dándole una introducción. Pues los Yoga Sutras de Patanjali se consideran uno de los 6 darshanas o puntos de vista ortodoxos de la Sanatana Dharma, o lo que llamamos el hinduismo, la cultura védica. En muy pocos versos, relativamente pocos, son 195 versos, Patanjali describe el sistema del yoga de manera magistral, dando muy pocas palabras para muchísima información y sabiduría. Este es el método que se usaba para pasar gran cantidades de sabiduría de maestro a discípulo. Y podemos decir que este texto está destinado más para el maestro que para el estudiante, para el discípulo. Son como puntos conectados en un hilo de pensamiento, por eso le llamamos sutra. Sutra en sánscrito significa hilo. Son puntos que cuando se conectan, como estos de dibujos de niños, de punto a punto, se crea una imagen o una percepción muy profunda y muy multidimensional de lo que es el yoga. Esta ciencia, y lo llamamos ciencia porque Patanjali está hablando de eso, como vamos a ver estudiando los textos, como un verdadero científico. Esta ciencia se trata de la mente, y como vamos a ver estudiando ese texto, el Raja Yoga, el yoga real de los reyes, se trata de conocer la mente, maestrarla y trascenderla. La mente, según el maestro Patanjali, es el punto clave por el cual se puede
vamos a decir, revelar los grandes secretos de la existencia humana. No quiero hacer mucha introducción acerca de lo que es la mente, porque el mismo texto nos va a hablar de esto. Pero diré que de Patanjali mismo es muy poco que se sabe. Patanjali se sabe que el texto era escrito entre 200 años después de Cristo hasta 400 años antes de Cristo. Este gran rango de tiempo se debe a que los maestros del hinduismo nunca han dado mucha importancia a detalles biográficos históricos del tiempo lineal. Y lo único que sabemos es que los primeros comentarios del Yoga Sutras aparecen en esa época y antes no habían. Entonces sabemos que más o menos por ese tiempo estaba escrito el texto. Pero el yoga, como la tradición védica, estaban practicados muchísimo antes de que estaban escritos. Es una tradición oral mucho antes de textual. Los mismos Vedas, como los Darshanas y como la mayoría de los textos de esta tradición, estaban pasado por tradición oral a memoria, y solamente con el deterioro de la inteligencia aparecieron los textos con la necesidad de recordarlos. El yoga está practicado, ya tenemos testimonios arqueológicos y otros, miles de años antes de ser escrita. Por eso no podemos decir que Patanjali era inventó algo, descubrió el yoga desde la nada. No, solamente lo compuso de manera textual, muy condensada, muy precisa, después de haberlo practicado una vida entera y recibido de su maestro o maestros por la misma tradición discipular por la cual la he recibido yo, desde mi maestro Prabhuji y su maestro Baba Brahmananda, etc. Y cuando empieza Patanjali a describir este texto o a exponernos el yoga con las palabras Atha Yoga Anushasanam, en traducción, ahora el yoga se transmite o se expone. Quiere decir lo mismo que acabo de decir, que esta tradición se va transmitiendo con el próximo texto, los próximos versos, pero no que fue inventado o escrito o descubierto por Patanjali, sino él lo está transmitiendo, señalando ahí la importancia de la misma cadena discipular. Y durante los siglos antes de Patanjali, así como después de Patanjali, el yoga sigue
ser transmitido y expuesto por esa misma forma. De hecho, si cualquier persona abre los Yoga Sutras de manera independiente y lo empieza a leer, probablemente va a entender muy poco y quizás se va a confundir muchísimo por el mismo hecho que mencioné, que este libro está escrito para ser estudiado con alguien que lo conoce. Es un libro de secretos y ojalá que en ese curso podemos revelar algunos de esos secretos, así mismo como Prabhuji, mi querido maestro, me lo ha revelado a mí y a nosotros, sus discípulos, durante estos muchos años que estamos estudiando. Entonces, el primer verso, Atha Yoga Anushasana. Ahora, Atha, ahora, Yoga Anushasana. Anushasana significa se explica, se expone, se transmite. Y este verso, claro, es una apertura clásica de un texto. Ahora vamos a hablar del yoga. Desde aquí empezamos un tema que se llama el yoga. Esa es la explicación básica, vamos a decir simple, de este verso. Pero Prabhuji señala que aquí quizás podemos decir es el resumen de todo lo que es el yoga y de todo este gran libro en la primera palabra, ahora. Ahora, Atha. No es nada simple o nada obvio que Patanjali empieza su libro con esta palabra. Ahora es el único momento, el único tiempo real. Este libro se trata de yoga. ¿Qué es yoga? Yoga es unión, es integración, es ser conectado a nuestra verdadera naturaleza, a la divinidad. Ser en la verdad, en la realidad. Se trata de la esencia de toda búsqueda espiritual. Podemos decir que yoga es todo esfuerzo de elevación a nivel de la conciencia. Todo desarrollo espiritual se puede calificar como yoga. La palabra yoga significa unión, de la raíz yuj, que es conectar o unir o integrar, y es sinónimo de la palabra latina religión, religare o conectarse de nuevo. O sea que todo fenómeno religioso es yoga. Todo el anhelo humano de
buscar la realidad, la verdad y unirse con esa verdad. Entonces, la palabra yoga está ligada en este verso con la palabra ahora. Ahora el yoga se transmite. O sea, si estás enfrentando este gran camino, si quieres realizar tu propia naturaleza verdadera, o a Dios, o la existencia absoluta, o con cualquier nombre que lo quieres llamar, lo primero y lo último y lo más importante es ahora. Ahora. ¿Y por qué? Porque la mente es el pasado y el futuro. O podemos decirlo de otra forma, el pasado y el futuro son la mente. Los pensamientos, las ilusiones, siempre se conectan con pasado y futuro. Y lo único que es real siempre es el ahora. Si quieres buscar la realidad, tienes que empezar del ahora. Y solamente cuando estás en el ahora, hay chance que el yoga se transmite, que esta unión con la realidad, con la verdad, ocurra en ti. Si tienes expectativas, si tienes patrones que vienen del pasado, si estás sometido a condicionamientos y a ilusiones, no hay chance de yoga. Es importante que antes de empezar cualquier tipo de enseñanza o de práctica, nos ubicamos en ese momento. Por eso, siempre antes de cualquier actividad que queremos realizar o practicar, conectada con nuestro camino espiritual, en la práctica espiritual, lo primero que tenemos que hacer es verificar cuándo estamos. Si estamos aquí y ahora, entonces podemos seguir. Si no estamos ahora, si estamos en nuestros sueños o en nuestras memorias, es inútil el esfuerzo. Todo el camino es para darnos cuenta de esto. Por eso Patanjali empieza del fin, podemos decir. Porque no es algo, no, el yoga no es un camino que va hacia un futuro donde voy a realizar en un futuro mi propia naturaleza. Patanjali, como enseñó Prabhuji, muchas veces nos ha dicho eso, empieza del final. El yoga no es un camino que va a llevarte a un lugar donde no estás. La unión, el yoga, este estado de iluminación, es ya ahora. Solamente falta darnos cuenta. ¿Y cómo darnos cuenta?
ya vamos a ver más adelante en el texto. Pero es importante entender esto, que el yoga se puede transmitir o puede ocurrir, puede pasar solamente cuando estamos en el momento, aquí y ahora. Vamos a seguir con el segundo texto que realmente define el punto de vista de Patanjali de lo que es el yoga y lo que es la mente. Dice el segundo verso: Yogas chitta vritti nirodha. Vamos a analizar palabra por palabra. Nirodha significa cesación. Chitta vritti son dos palabras que son una, dos palabras juntas. Vritti es modificación o cambio o ola. Y chitta es una palabra, como muchas en sánscrito, que tiene muchos significados. La palabra chitta la podemos ver en algunas ocasiones como la mente. La palabra chitta también aparece, chid son conciencia. También aparece la palabra chitta cuando estamos hablando de la subconsciencia o del almacén de la memoria. Depende del contexto. Entonces, chitta vritti son modificaciones de la conciencia. La palabra chit o chitta, cuando es sola, significa la conciencia. Pero chitta vritti son modificaciones o movimientos de la conciencia, lo que es la mente. Y mira, aquí Patanjali nos enseña la esencia de lo que es la mente. Movimientos de la conciencia. La mente es movimientos de la conciencia o conciencia en movimiento. Cuando la conciencia es consciente hacia afuera, hacia el objeto, se llama mente. Es chitta vritti, es modificación de la conciencia, movimiento. Cuando la conciencia está libre de modificación, es el mismo ser. Chitta vritti es la mente, conciencia en movimiento. La mente es conciencia en movimiento, conciencia que es proyectada hacia el objeto. La mente, como Prabhuji nos enseña, y como dicen todas las escrituras, no es un objeto, no es una cosa, sino una actividad, un hacer. La mente es movimiento de pensamientos. La mente es chitta vritti, la conciencia en movimiento. Toda nuestra percepción de la realidad y de nosotros mismos y del mundo y los demás es producto de esto, de la conciencia que se proyecta al mundo objetivo. Entonces, dice el verso:
Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yoga es la cesación de los movimientos de la conciencia o de la mente. Yoga es el estado que ocurre cuando los movimientos de la conciencia o los movimientos de la mente cesan. O cuando la conciencia se deja de mover. Esta es la definición del yoga. La mente, la definición de la mente deriva de esta definición. La mente es cuando la conciencia está moviendo olas, movimientos. Esos movimientos lo llamamos pensamientos. Ya los yogis antiguos nos han descubierto un estado de conciencia donde la mente cesa de mover o deja de existir. Porque cuando algo que es movimiento se deja de mover, deja de existir. Es como el baile, ¿no? El baile deja de existir cuando la persona deja de bailar, ¿no? Cuando tú estás bailando hay baile. Cuando dejas de bailar, ¿dónde se fue el baile, no? Debajo de la mesa. ¿Dónde está el baile? El baile no existe cuando no bailas. Asimismo, la mente no existe cuando no piensas. Entonces, en este verso, Patanjali nos define dos cosas. Nos define el estado de yoga como la ausencia de la mente. Y nos define la mente como movimiento de la conciencia. Es un verso mágico, porque de ahí podemos entender que no hay una distancia entre tú y el estado de yoga. Es solamente dejar de mover, dejar de hacer. No hay una actividad que tienes que hacer para alcanzar el estado de yoga, sino lo contrario. Claro que estamos condicionados a una actividad constante. Por eso no estamos percibiendo nuestro estado original. Pero los que lo han experimentado, los maestros, nos dicen esto. Solamente deja de pensar, deja de actuar a nivel mental, deja de moverte, deja de buscar afuera y experimentarás el estado de yoga. Yogas Chitta Vritti Nirodha. Deja de pensar. El tercer verso, Patanjali nos describe el estado del yoga. ¿Qué pasa ahí? Dice, entonces, tada drashtu svarupe vasthanam. Tada significa en este momento, entonces. Drashtu viene de la raíz drish, o ver, observar, estar consciente. De la misma raíz viene la palabra rishi, que es veedor o sabio, o darshana, que es punto de vista, perspectiva. Drashtu es el observador o el ser consciente. Tada drashtu svarupe.
Esa palabra es muy interesante, Svarupe. Dos palabras. Rupa es forma o naturaleza. Y Sva es su propia. O sea, quiere decir su propia forma o su propia naturaleza. Y Vashtanam significa se queda o se descansa o reside. Para decirlo en una frase entera, Tada drashtu svarupe vashtanam quiere decir entonces el ser consciente o la conciencia o el observador se queda o descansa en su propia forma o en su propia naturaleza. Entonces el observador descansa en su propia naturaleza. Qué bonito, ¿eh? Ahí hay muchas ideas profundas que Patanjali nos está pasando. Vamos a empezar con la palabra tada, entonces. ¿A qué se refiere? Se refiere al verso anterior. Cuando cesa la actividad mental, entonces también se refiere a la primera palabra del Yoga Sutra. Ahora, atá, en este momento. O sea, cuando tú estás en este momento, cuando el ser, cuando la conciencia está en este momento, sin pasado y futuro, no hay pensamientos. No se puede pensar del presente, se puede pensar solamente del pasado o del futuro. Pero cuando estás en el presente, no pueden ser pensamientos, solamente puede ser conciencia. Hace un intento, es muy simple. Trate de pensar del presente. ¿Puedes? Puedes pensar solamente de un momento que no es el presente. Es una prueba de que el pensamiento es irreal. Porque no puede captar la realidad del presente, del ahora. Entonces, si quieres estar en el presente, no hay pensamientos. Vamos a volver al verso. Tada, en este momento, cuando la mente deja de pensar, ¿qué pasa? La conciencia, el observador, descansa en su propia naturaleza. Se queda, reside en su propia naturaleza. Descanso no es una actividad. Queda, no es un movimiento. La palabra Vashtanam en sánscrito significa estabilidad, quedarse. Y Svarupe es muy interesante. Cuando se dice drashtuhu, se habla de ver, de observación, de conciencia. Y después dice Svarupe. Svarupe, la propia naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del observar? O del observador. ¿Qué quiere decir? El observador se queda en su propia naturaleza. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la naturaleza o la forma del observador? Observar.
observar, no tiene otra naturaleza. La naturaleza del observador es observar. La naturaleza de la conciencia es ser consciente. Entonces, ¿qué quiere decir? La naturaleza, o sea, la conciencia se queda en su propia naturaleza. Quiere decir, la conciencia es consciente de sí misma. Cuando la conciencia se queda consciente de sí misma, ese es el estado que se llama el yoga, la unión de la conciencia con sí misma. Cuando el objeto de la conciencia es ella misma. El objeto es el sujeto. La unión. No hay más separación entre el objeto y el sujeto. La conciencia no busca el objeto. Cuando busca el objeto, es la mente. Y cuando se queda en su propia naturaleza, ese es el estado del yoga. Es muy bonito lo que Patanjali hace aquí. Es muy exacto y artístico y poético a la vez. Porque con estos pocos versos realmente nos dice todo. Ahora vamos a ver el cuarto verso, el último, en esta clase. Dice: Vritti sarupyam itaratra. Vritti, como hemos dicho, son modificaciones, movimientos, olas. Sarupyam, la palabra rupa ya la conocemos, significa forma o naturaleza. Svarupe es su propia naturaleza. Sarupyam es con la forma de otra cosa. Svarupe es su propia forma. Sarupyam significa cogiendo la forma de. Itaratra significa en otros tiempos. Artístico. Mira, dice, si lo digo en una frase en español, va a decir: en otros tiempos se asume la forma de las modificaciones mentales o de los vrittis. O sea, hay dos estados. Estado de yoga, donde el ser se identifica con su propia naturaleza, está consciente de su conciencia. Ese es el estado de yoga. Y hay otro estado, en otros tiempos, refiere a cuando no es el estado del yoga y cuando no es ahora. Cuando está en el pasado y en el futuro, son otros tiempos, ¿no? No ahora. Cuando no es ahora y cuando no es consciente de su propia naturaleza y cuando no están cesados los movimientos mentales, ¿qué pasa? El mismo observador, el mismo ser, el drashtu, está identificado cogiendo la forma de los objetos de su conciencia. ¿Entienden? O consciente de su propia naturaleza o identificado con los movimientos de su mente. Ese es nuestro estado común. Todos estamos en ese estado, a menos que somos en el estado de iluminación, de yoga.
observando no lo que hay, no lo que es, como dice Prabhuji, sino lo que aparece en la mente en este momento. Estamos identificados con el objeto de nuestra conciencia. Si vemos una puerta, la mente coge la forma de la puerta. Y para nosotros esta es la realidad. Es una apariencia. Estamos identificados con el contenido mental de este momento. Y ese contenido constantemente cambia. Constantemente. Por eso se llama vrittis, olas. Nosotros cogemos la forma de estas olas. La mente es como agua. Coge la forma del objeto o del receptor que ocupa. Este es el resumen de todo el yoga. Si entendemos esos 4 versos y meditamos en eso, no hace falta seguir estudiando nada, porque ahí está todo, en general, así. El yoga se transmite ahora. Cuando estás ahora, la mente se deja de mover o se deja de existir. Cesación de los movimientos mentales. Yoga, la unión, es cuando no hay movimientos mentales. Cuando la conciencia se queda consciente de su propia naturaleza. Y si no es así, hay identificación con las olas mentales. Ahí está todo. Ahí está todo. La próxima clase, o los próximos versos, vamos a analizar los diferentes tipos de olas mentales o de modificaciones de la mente según Patanjali. Om Bolo Satguru Ramakrishna Nanda Maharaj Ki Jai.